Cuenta la historia que el 2 de abril de 1916, en las primeras elecciones nacionales celebradas según la ley Sáenz Peña, se impone la fórmula Hipólito Yrigoyen-Pelagio Luna por el 45%. Con el radicalismo llegan al gobierno los nuevos sectores sociales, las clases medias, los hijos de inmigrantes y también algunos miembros de la élite que querían garantizar que el partido de Alem no se apartara de lo que para ellos era el curso normal y aceptable. Conservar la privilegiada relación con Gran Bretaña, el modelo agroexportador y sus implicancias sociales. El presidente radical asume sin mayoría en el Parlamento y con muchas provincias en manos de la oposición conservadora, que controla también la Corte Suprema de Justicia y los grandes diarios. El radicalismo en el gobierno emprende una política democratizadora que se manifiesta en diferentes proyectos de ley que en su mayoría fueron bloqueados o rechazados en el Congreso por la oposición conservadora. Entre ellos se destaca el de reparto de tierra para beneficiar a los agricultores arrendatarios. Estas medidas provocan un profundo rechazo por parte de la oposición que considera que atentan contra la propiedad privada. Yrigoyen asume la presidencia con la guerra europea en pleno desarrollo. Nuestro país mantuvo la llamada neutralidad activa, que favorece a Gran Bretaña porque sostuvo las exportaciones tradicionales esenciales para Inglaterra durante el conflicto. Terminada la guerra, Yrigoyen da directivas para que la delegación argentina abandone la Liga de las Naciones por considerar que en la misma no se otorgaba un trato igual a las naciones vencidas que a las vencedoras, y en 1922 impulsó la creación de la Unión Latinoamericana, que se opone a la política expansionista de los Estados Unidos. Yrigoyen trata una política exterior con ciertos rasgos de autonomía en la medida que ésta no afectara la relación con Gran Bretaña. El presidente radical apoya la reforma universitaria impulsada desde Córdoba por los estudiantes que se rebelaron contra el histórico autoritarismo, el atraso en los planes de estudio y a favor de la incorporación de los sectores medios a los claustros, la autonomía, el cogobierno y la libertad de cátedra. Uno de los temas más polémicos de la administración radical fue su relación con el movimiento obrero, que osciló entre el reconocimiento de los sindicatos como interlocutores válidos y la represión. Las condiciones de vida de los trabajadores argentinos empeoraron con la guerra. Entre 1916 y 1919, en Buenos Aires el costo de vida aumentó casi un 100%. No pocos obreros pensaron que con Yrigoyen, un gobierno popular, todo sería distinto. En un comienzo, la política obrera del radicalismo pareció alentar esas esperanzas. Yrigoyen extendió su política reformista al plano sindical, contempló los reclamos de sindicatos negociadores como la Federación Obrera Ferroviaria y la Federación de Obreros Marítimos, que integraban el sector sindicalista de la Fora. Su política sindical fue distinta con los gremios que prefirieron la huelga a la negociación, como los controlados por anarquistas y socialistas. En estos casos, no dudó en reprimir, como las huelgas de la Semana Trágica, las de la Patagonia y las del Quebracho en el norte santafesino, con miles de muertos y detenidos. Luego de 1919, el gobierno intentó recuperar la iniciativa, promoviendo una serie de reformas y leyes sociales. Propuso la jornada laboral de 8 horas, reglamentó el trabajo de mujeres y niños, otorgó leyes jubilatorias y trató de incrementar la injerencia del Estado en la economía. El mejoramiento de la situación económica permitió al gobierno iniciar una política de ampliación del empleo en la administración pública. Esta política de expansión del gasto público generó conflictos dentro y fuera del partido, pero le permitió al sector yrigoyenista del radicalismo ampliar su base social.
El radicalismo había demostrado en la figura de su conductor todas sus potencialidades, su capacidad de gestión, pero también sus contradicciones y sus límites. Desde 1874, Argentina está gobernada por el Partido Autonomista Nacional. Aunque la Constitución vigente establece instituciones políticas republicanas, representativas y federales, en la práctica son unos pocos los que manejan los hilos del país. El Partido Autonomista Nacional asegura el triunfo de sus candidatos mediante el fraude electoral. Esta práctica solo es posible porque el voto no es secreto ni obligatorio y porque el partido gobernante confecciona los padrones e intimida a los opositores en el momento de la votación. Pero en 1889, muchos sectores políticos opositores al gobierno comienzan a reunirse para denunciarlo. Ellos crean la Unión Cívica, que tiene como uno de sus principales líderes a Leandro N. Alem, un político de gran prestigio. Si bien el nuevo frente comienza a organizarse como un partido político, es un secreto a voces que está preparando un levantamiento armado. La revolución estalla el 26 de julio de 1890 en la ciudad de Buenos Aires. Participan unas 1.200 personas, entre civiles y militares. Los revolucionarios logran tomar el parque de artillería, pero son atacados por las fuerzas militares leales al gobierno conservador. El centro de la ciudad se convierte en un campo de batalla. Los muertos y heridos de ambos bandos se cuentan por centenares. Finalmente, después de 3 días de combate, los revolucionarios son derrotados. Sin embargo, la revolución del parque es el bautismo de la nueva fuerza política. Durante los años siguientes, la revolución cívico-militar será una de las estrategias más usadas por los radicales para oponerse al sistema conservador. Al acercarse las elecciones de 1892, la Unión Cívica presenta la fórmula Bartolomé Mitre-Bernardo de Irigoyen. Sin embargo, Mitre sella una alianza con Julio Argentino Roca, el líder del partido oficialista, con la intención de presentar una candidatura única. Alem y muchos otros partidarios y dirigentes de la Unión Cívica rechazan este pacto de manera tajante. El partido se divide. La Unión Cívica Nacional, liderada por Bartolomé Mitre, se nutre de aquellos que apoyan la alianza con el partido oficialista. Por su parte, la Unión Cívica Radical, liderada por Alem, reúne a los que sostienen el principio de no pactar con un sistema político fraudulento, bajo ninguna circunstancia. Así nace formalmente el que se convertirá en el partido de mayor persistencia en la historia argentina. La Unión Cívica Radical se abstiene de participar en las elecciones de 1892 y denuncia el triunfo de Luis Sáenz Peña por considerarlo ilegítimo. A pesar de su abstención en las elecciones, la Unión Cívica Radical se convierte en el primer partido moderno con representación política en todo el país. Sus seguidores provienen de todos los sectores sociales. Leandro Alem sigue siendo el presidente del partido y su máxima figura, pero otros 2 políticos comienzan a disputar el liderazgo de Alem. Uno es Bernardo de Irigoyen, un hombre de gran fortuna y prestigio, que tiene una posición más moderada que la de Alem y está dispuesto a negociar con el oficialismo. El otro líder que emerge es el sobrino de Alem, un hombre cuyo estilo político parece propio de un conspirador. Su nombre es Hipólito Yrigoyen. Hipólito ha convertido a la Unión Cívica Radical bonaerense en una organización de gran poder. Pese a ello, dentro del partido muchos desconfían de él, especialmente los dirigentes ligados a las clases altas. En 1903, el radicalismo comienza a reunir sus fuerzas dispersas. En estos años, la figura de Yrigoyen se hace cada vez más popular. Cada vez son más los seguidores de Hipólito Yrigoyen.
y la Unión Cívica Radical se convierte en el primer partido de masas de la Argentina. En 1911 se produce un cambio fundamental en el sistema político, un cambio que posibilitará que la Unión Cívica Radical se presente a elecciones nacionales y provinciales después de años de revoluciones y abstención. Mediante una ley que lleva su nombre, el presidente Roque Sáenz Peña establece el voto secreto, obligatorio y universal para todos los hombres. Se inicia una nueva etapa, la del radicalismo como una opción de gobierno. Crecen las expectativas del radicalismo para la elección presidencial. La candidatura de Hipólito Yrigoyen es indiscutida. El 2 de abril de 1916, por primera vez, el pueblo consigue expresarse libremente en una elección presidencial. La fórmula de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen-Pelagio Luna, se impone sobre la del Partido Conservador. Después de 25 años de revoluciones y denuncia constante del sistema político, el radicalismo tiene que aprender a gobernar. Hipólito Yrigoyen ejerce la presidencia con un estilo nuevo. Amplios sectores sociales sienten que son escuchados y que alguien vela por sus intereses. Yrigoyen recibe a cientos de personas que le piden trabajo y muchas de ellas lo consiguen gracias a la gestión del presidente. También recibe a delegaciones obreras sindicalistas y actúa como mediador en los conflictos laborales. Pero cuando los conflictos están protagonizados por socialistas o anarquistas, las huelgas son ferozmente reprimidas. En Buenos Aires, una huelga que estalla en 1919 en los talleres Bacena corre esa suerte y deja como saldo 24 muertos y más de 60 heridos, aunque muchos historiadores sostienen que el número de víctimas es mayor. En la Patagonia, la protesta de los trabajadores de la Esquila termina con más de 1000 trabajadores fusilados por el ejército. Una novedad del gobierno de Yrigoyen es que interviene en la economía para fortalecer la soberanía nacional. La medida más destacada es la creación de yacimientos petrolíferos fiscales. Gracias a estas decisiones, el radicalismo consolida una posición antiimperialista. En cuanto a la educación, apoya la reforma universitaria, impulsada por un grupo de estudiantes de Córdoba que busca democratizar y modernizar la universidad. Así consigue el apoyo de muchos estudiantes y profesionales, provenientes de los sectores medios. Mientras la figura de Hipólito Yrigoyen se agiganta, su estilo personalista y el ascenso de los sectores medios a los cargos de gobierno generan el rechazo de muchos sectores radicales. En el nacional, el radicalismo está dividido entre yrigoyenistas y anti-yrigoyenistas. Estos últimos sostienen que el personalismo de Yrigoyen y la vaguedad de sus ideas traicionan al radicalismo de Alem, al que ellos consideran auténtico. A causa de estos enfrentamientos, muchas veces el radicalismo se presenta dividido en el Congreso y sus legisladores votan en contra de los proyectos del presidente. Cuando se acercan las elecciones de 1922, Yrigoyen propone a Marcelo Torcuato de Alvear como candidato a presidente. El 2 de abril, la elección popular consagra nuevamente a la fórmula radical, con el 47% de los votos frente a la fórmula conservadora. Alvear es un hombre de clase alta y pone su enorme riqueza al servicio del radicalismo desde los comienzos del partido. El origen patricio del flamante presidente tranquiliza a los sectores anti-yrigoyenistas, quienes son mayoría en el nuevo gabinete. En el año 1918, durante el mandato de Hipólito Yrigoyen, se encontraban fundadas ya 3 universidades, la de Córdoba, Buenos Aires y La Plata. La Universidad de Córdoba tenía mucha influencia clerical, ya que sus fundadores fueron jesuitas españoles, que mantenían características elitistas y clericales. En base a esto se notaba que el sistema universitario estaba retrasado y causaba desagrados a los estudiantes, además de no contar con un sistema democrático,
libertad de cátedra y otras facultades. A fines del año 1917, las autoridades cierran el Hospital de Clínicas, lugar donde se realizaban sus estudios. Esto llevó a cabo la creación del Comité Pro Reforma, integrado por estudiantes de medicina, que puso en marcha el 31 de marzo del corriente año la primera huelga en el Teatro Rivera Indarte, y se redactó un memorial con las necesidades de los alumnos: autonomía, libertad de cátedra, cogobierno, asistencia libre y gratuidad, que fue entregado al ministro de Justicia, José Salinas. A pocos días, una delegación de estudiantes viajó a Buenos Aires y se entrevistó con el presidente Irigoyen, a fin de presentar el proyecto que definiría la reforma, nombrándose como interventor a Nicolás Matienzo. El 6 de mayo se dio el primer paso a la elección del Consejo. El 28 de ese mismo mes se votó por primera vez el cargo de docente. Pero el paso más importante era la elección del rector. Los candidatos para el cargo eran Enrique Martínez Paz, Antonio Nores y Alejandro Centeno. La elección se llevó a cabo en el Teatro Rivera Indarte, donde Nores tuvo la mayoría de los votos de Centeno y derrotando por 24-13 a Martínez Paz. El edificio donde se realizaba la elección estaba rodeado de estudiantes, que invadieron la sala donde se sesionaba la asamblea, generándose disturbios y proclamándose nuevamente una huelga general. Hay algo muy importante que el compañero tiene que decirles. Por favor, compañeros. La Asamblea de todos los estudiantes en la Universidad Nacional de Córdoba decreta la huelga general. Teniendo el apoyo de la población y el movimiento obrero. El 21 de junio, los reformistas dieron a conocer el manifiesto liminar redactado por Deodoro Roca. La permanente movilización dio frutos el 7 de agosto, cuando Nores renuncia al cargo de rector. Finalmente, el 9 de septiembre, los estudiantes toman la universidad y dan por finalizada la huelga. La Patagonia rebelde. El fin de la Primera Guerra Mundial perjudicó al mercado lanar, con un fuerte impacto en la producción ovejera argentina. En Santa Cruz, donde esta actividad era la principal, la crisis se extendió a toda la economía territorial. Las patronales respondieron con despidos, baja de salarios y empeoramiento de las condiciones laborales. Frente a ello, los trabajadores, nucleados en la Sociedad Obrera de Río Gallegos, organizaron la resistencia. La Sociedad Rural de Santa Cruz y la Liga del Comercio y la Industria de Río Gallegos dirigieron grupos paramilitares, como la Liga Patriótica, para atacar a las organizaciones obreras. En enero de 1921, el presidente Hipólito Yrigoyen envió tropas del ejército, comandadas por el teniente coronel Héctor Benigno Varela, con órdenes de normalizar la situación. Con la mediación del ejército, se llegó a un principio de solución que fue aceptado por las partes y homologado por el Departamento de Trabajo de la Nación. Sin embargo, los estancieros comenzaron a incumplir el acuerdo, y a la violencia de la Liga Patriótica le sumaron una campaña en la prensa, La Razón y La Nación, denunciando el peligro anarquista, el bandolerismo y la posibilidad de que el gobierno chileno intentase apoderarse de las tierras patagónicas. En noviembre de 1921, Yrigoyen envió nuevamente a las tropas de Varela, pero esta vez con la orden de terminar con las huelgas a través del uso de la fuerza. Varela impuso la pena de fusilamiento contra los peones y obreros en huelga, que fueron perseguidos por toda la provincia. La campaña dejó un saldo de entre 300 y 1.500 muertos y se convirtió en uno de los hechos más graves de violencia estatal contra trabajadores durante un gobierno democrático. En enero de 1922, la Sociedad Rural festejó el Año Nuevo con un gran homenaje al teniente coronel Varela en el Hotel Argentino. Días después, anunció el recorte de los salarios de los trabajadores rurales, muy por debajo del nivel que tenían antes de las huelgas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la década infame. ¿Y qué fue de esta década?
Bueno, para comenzar, decir que este capítulo de la historia de Argentina comienza con la caída del primer líder populista del siglo XX según los historiadores, llamado Hipólito Yrigoyen, y termina con la aparición del segundo en la política argentina. Nos referimos a Juan Domingo Perón. También mencionar que tras la crisis del 29, el 6 de septiembre de 1930, el Partido Conservador de Argentina consigue sacar provecho de la crisis internacional y asume el poder de la nación tras asentar un golpe de Estado al presidente radical Hipólito Yrigoyen. Y por último mencionar que el golpe de Estado que encabezaron los generales José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo no solo marcaría el inicio de la conocida década infame, sino que también sentaría a los antecedentes de la práctica político-militar que acabaría con aquello que ellos habían comenzado. Continuemos hablando un poco más sobre la década infame en Argentina, particularmente hablar sobre sus antecedentes y causas. Bueno, primero mencionar en relación al contexto internacional, mencionar que el martes 29 de octubre de 1929, la caída estrepitosa de la Bolsa de Valores de Nueva York sacudiría al mundo capitalista. Y esto seguramente repercutiría en la Argentina, ya que la Gran Depresión asentaría un duro golpe a la Argentina, un país ante todo agroexportador y por tanto dependiente de los países compradores de materias primas. Y todo esto trajo como consecuencia que tras el cierre de los mercados internacionales, la nación argentina parece quedarse sin compradores y la vulnerabilidad del modelo agroexportador argentino había quedado totalmente expuesta. Pero continuemos hablando sobre estos antecedentes y causas porque hay mucho más por saber. También debemos mencionar que la prensa y la oposición argentina aprovechan la oportunidad y deciden señalar al presidente radical, es decir, Hipólito Yrigoyen, como el responsable de la crisis del país al afirmar que Argentina no se hubiese visto particularmente afectada por la crisis del 29 si el mandatario hubiese estado en su mejor estado físico y mental. Otro dato que debemos mencionar es que de esta manera insinuaban sutilmente que el presidente Yrigoyen ya no estaba en capacidad de seguir dirigiendo las riendas del país frente a una situación económica nacional e internacional tan convulsionada. Así que todo esto trajo como repercusión que lo antes expuesto sentaría las bases para el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, aquel que daría inicio a la década infame y cuya existencia el presidente Hipólito Yrigoyen se negó a aceptar hasta que fue demasiado tarde. Sigamos hablando un poco más sobre esta década infame, en este caso hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica a mencionar es que fueron 4 los presidentes que condujeron a Argentina durante la década infame. El primero fue José Félix Uriburu, el segundo fue Agustín Pedro Justo, el tercero fue Roberto Marcelino Ortiz y el cuarto fue Ramón Castillo. También mencionar que cada presidente de la década infame enfrentó las consecuencias de la Gran Depresión a su manera. Uriburu aumentó la presión fiscal, Agustín Justo pactó con Reino Unido el Tratado Roca-Runciman y dio paso al nacimiento de un sector industrial pujante. También mencionar que Roberto Ortiz intentó dar marcha atrás a las prácticas fraudulentas de sus predecesores y Ramón Castillo intentó mantener neutral y sobrevivir a un mundo afectado por la Segunda Guerra Mundial. Pero continuemos hablando un poco más sobre esta década infame porque hay más características que debemos mencionar. Un dato a destacar es la relación entre las provincias y la nación, ya que de cierta manera el Senado y algunas provincias de la nación mantuvieron su independencia ideológica respecto a la de la presidencia de Argentina. La provincia que se destacó en esto
es la provincia de Córdoba, más precisamente durante el mandato gubernamental de Amadeo Sabatini, ya que se blindó e impidió el fraude por las armas en las elecciones provinciales de Córdoba en el año 1935. Pero algo que seguramente marcó esta década tiene que ver con el modelo agroexportador de Argentina, ya que sería reemplazado paulatinamente por un nuevo modelo industrial. Sin embargo, según los historiadores, ello traería consigo el florecimiento del socialismo, las prácticas sindicales y la clase obrera en Argentina. Y por último mencionar que toda y cada una de las elecciones presidenciales celebradas durante la década infame estuvieron mancilladas por el fraude electoral. Sigamos hablando un poco más sobre esta década infame y para finalizar hablar sobre sus consecuencias. Bueno, la primera consecuencia a mencionar es que tras el golpe de Estado del 4 de junio de 1943, una serie de dictaduras militares tomarían el control del poder ejecutivo en la nación argentina. Estos fueron los de los generales Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell. También mencionar que Argentina abandona el antiguo modelo económico agrodependiente y auspicia el crecimiento del sector industrial. Y también decir que la clase obrera argentina se ve fortalecida y encuentra protección y beneficios en la figura de Juan Domingo Perón. Otra consecuencia es que el poder e influencia política de Juan Domingo Perón crece a medida que los sectores sindicales argentinos se ven robustecidos o favorecidos gracias a sus acciones. Y lo último a mencionar es que el socialismo e ideologías políticas similares pasan de ser una corriente política débil en la Argentina a ser una de las más poderosas e influyentes. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Del modelo agroexportador. Bueno, primero decir y mencionar que la gran crisis mundial que se dio en el año 1930, cuyo epicentro se dio en Wall Street, más precisamente en los Estados Unidos, pone fin al modelo de agroexportación de los países latinoamericanos, más precisamente de Argentina, obligando a todos estos países a reemplazar a toda máquina el consumo externo, que cayó en más de la mitad de sus cifras. Otro dato que debemos decir es que, asimismo, el incremento poblacional permitió un mayor consumo interno, de modo que se promulgó el modelo de sustitución de importaciones para dejar de consumir productos extranjeros y apreciar los locales. También mencionar que el fin del modelo agroexportador estuvo acompañado de una política de endeudamiento externo difícil de pagar que contribuyó a su manera en el retraso del desarrollo local. Y el último dato que mencionaremos ya para ir finalizando es que los capitales provenientes de la exportación agrícola fueron difícilmente sustituidos por completo y la deuda con naciones del llamado primer mundo se impuso como un mal necesario para pilotear las crisis de los países periféricos. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima! El 6 de septiembre de 1930 representa el fin de 14 años de gestión radical. Se produce la primera interrupción militar en la vida democrática de la Argentina, un golpe de Estado encabezado por el general José Félix Uriburu. Así, sería derrocado el presidente Hipólito Yrigoyen, el cual había sido elegido para ejercer su segundo mandato en 1928, obteniendo un triunfo determinante en el cual duplicó en votos a sus opositores. Sin embargo, 2 años luego de su victoria, ese apoyo popular masivo se había disuelto completamente. Para entender por qué se produjo el derrocamiento de Yrigoyen, tenemos que entender cómo se encontraba la situación argentina durante sus años anteriores. Debido a la división del Partido Radical de 1924, por un lado se encontraban los personalistas, fieles al gobierno de Yrigoyen, y por el otro los antipersonalistas, quienes critican las acciones de Yrigoyen y consideran como auténticos los ideales de gobierno proclamados por Leandro Alem.
Pese a la unión de la oposición, el 12 de octubre de 1928 asume Hipólito Yrigoyen y comienza su segundo mandato. El irigoyenismo triunfa en 14 provincias, logrando así el control de la Cámara de Diputados, pero debido a la evidente dificultad de conseguir una derrota por vía electoral, empiezan a circular rumores acerca de un posible golpe de Estado. Yrigoyen tenía varios planes para su segunda presidencia que no fueron tratados en el Senado por la férrea oposición de conservadores y antipersonalistas. Además, la actitud del presidente de negarse a asistir a la inauguración de las sesiones del Congreso aumentó aún más la tensión en su relación con la oposición. Entre sus planes estaban el proyecto de nacionalización del petróleo, el desarrollo vial, la marina mercante, la creación del Banco de la República y las leyes laborales. Mientras tanto, el mundo se encamina hacia una feroz recesión económica que impacta con fuerza en la balanza económica argentina. Las posibilidades de importación son cada vez menores y las exportaciones se reducen notablemente. Frente a esto, Yrigoyen apela a las herramientas de construcción de poder político usadas en su primer gobierno, es decir, el reparto de cargos y la intervención federal en las provincias, pero esta vez el contexto es muy diferente. En 1929, el mundo capitalista se sacude ante el crack de Wall Street. Como consecuencia, los principales países compradores de materia prima argentina cierran sus mercados. La crisis mundial impacta con fuerza en el modelo económico agroexportador. La oposición y la prensa culpan al presidente Yrigoyen de la crisis, usando como argumento su deterioro físico y mental. Es decir que, con la caída de la bolsa de Estados Unidos, la economía argentina salió notablemente perjudicada, ya que bajaron los precios de la materia prima junto con las exportaciones, y el gobierno se vio obligado a reducir el gasto público, causando muchos despidos. Simultáneamente, Estados Unidos y Europa llevaron a cabo medidas proteccionistas. Bloqueando las exportaciones y evitando la salida de divisas, empezaron a retirar el oro y dólares del país. Para impedirlo, Yrigoyen cerró la caja de conversión, impidiendo la salida de oro del país. También autorizó el cambio de papeles comerciales por billete, pero todo esto despertó aún más molestias en la oposición. La prensa lanzó una campaña para debilitar la figura del presidente. Yrigoyen hace una apuesta fuerte, decide nacionalizar el petróleo. Consigue la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, pero no obtiene el mismo resultado en el Senado debido a la presión de las provincias vinculadas con empresas petroleras privadas que quieren mantener la explotación del recurso. Standard Oil, empresa estadounidense que va a desempeñar un papel importante en los preparativos del golpe de 1930. A la crisis económica y sus consecuencias se suma el aumento de militantes de ideologías antiliberales que cuestionan el sistema democrático y lo consideran como incapaz de controlar y superar la crisis. Varios creen que la dictadura es la mejor forma de superarla. El 24 de diciembre de 1929, Yrigoyen sale de su hogar camino a la Casa Rosada cuando un ciudadano italiano de militancia anarquista le dispara 5 veces. Sin lograr herir al presidente, es identificado por la custodia presidencial y muere en el acto. En la opinión pública se multiplican las movilizaciones contra el gobierno. La oposición incluía no solo a los partidos, sino a órganos de prensa, como el muy difundido diario Crítica, y en poco tiempo agrupaciones estudiantiles. En cuanto al ejército, este se mantiene indiferente, pero dos importantes oficiales empiezan a conspirar contra el presidente, Justo y el general Uriburu. Actúan en conjunto, pero no comparten las mismas ideas para el futuro del país. El 5 de septiembre de 1930, afectado por una fuerte gripe, el presidente delega el poder en su vicepresidente Enrique Martínez, cuya primera acción es declarar el estado de sitio. El 6 de septiembre, Uriburu se alza en el colegio militar sin encontrar oposición alguna. Parten aviones lanzando volantes impresos por el diario Crítica. Mientras tanto, en la Casa de Gobierno, la situación es de suma confusión. Nadie sabe si se trata de un nuevo levantamiento o de un nuevo rumor sin consecuencias. Las especulaciones terminan cuando el diario Crítica da el aviso.